¿Ok? Entonces, el movimiento parabólico de caída libre, si yo trazo mi sistema de coordenadas, ¿ya? Si yo trazo mi sistema de coordenadas, en el eje X, todo se va a comportar en base al MRU, ¿ok? Todo es en base al MRU en el eje X, ¿ya? En el eje X es MRU. Y en el eje Y es movimiento vertical de caída libre, ¿sí? En el eje Y. O sea, el movimiento parabólico también se conoce como movimiento compuesto. Entonces, lo que tú tienes que entender acá, o lo que tenemos que analizar acá, ¿sí? Es que si yo trabajo en el eje vertical, todo lo voy a resolver con los conocimientos del movimiento vertical de caída libre. Y si yo trabajo en el eje horizontal, lo tengo que resolver con los criterios teóricos del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Eso es lo primero que debes entender para que después todo salga fácil, sencillo. ¿Ok? Esa es mi referencia, ¿no? Este cuadrito que ves acá, ese es mi sistema de referencia para analizar el movimiento. Claro que yo por ahí les voy a enseñar cosas más interesantes, ¿no? De repente, por ahí algún tip, sí, ¿no? Para resolver como le llamaríamos, un atajo, ¿no? Un atajo matemático de repente por ahí, ¿no? Para poder resolver, ¿ya? Pero eso es lo que hay, ¿ok? Entonces, lo que vamos a analizar acaso, un caso de movimiento, por ejemplo, y en base a ese ejemplo vas a aprender todo. O sea, con un solo ejemplo, la parte teórica, ¿sí? Imagínate pues que tú tienes acá, ¿no? El piso, en este caso, y tú lanzas una esfera de acá, ¿no? Un proyectil, pero ese proyectil normalmente lo lanzábamos nosotros hacia arriba o lo lanzábamos así, ¿no? A la derecha, ¿no? O a la izquierda. Pero en este caso, ese proyectil va a ser lanzado con un ángulo, ¿ok? Este proyectil va a ser lanzado con un ángulo. O sea, el proyectil ya no va a ser una hacia arriba, ¿no? Una curva así, digamos, rectilínea, ¿no? No, no, no. Este proyectil va a tener una inclinación, ¿no? Entonces, más o menos, pues supongamos que su forma, ¿no? Su forma de lanzamiento es así, ¿no? ¿Cierto? Sube, 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 luego decae y llega hasta por acá, ¿no? Eso es lo que va a hacer ese proyectil, ¿cierto? Ahora, Hola Melinda, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, estamos recién empezando la parte teórica, ¿sí? Lo que le había dicho a tu compañera es que en este tipo de movimiento parabólico de caída libre, vamos a analizar en el eje vertical, movimiento vertical de caída libre, y en el eje horizontal, MRU, ¿sí? Nada más por el momento la parte teórica. Y cuando yo voy a lanzar, por ejemplo, en este caso, esta esfera, la voy a lanzar en este caso, en una plataforma, ¿cierto? Y lo voy a lanzar, ¿no? Pero con un ángulo ya, ¿cierto? Claro, esta esferita, lo que va a ser exagerando, lo voy a borrar esto para que se entienda, es como que esta esfera va a comenzar a subir y luego va a bajar. ¿Me dejo entender? Sí, así va a ser digamos, su movimiento. Claro está que la esfera va a llegar hasta un tope, ¿verdad? Va a llegar hasta una altura máxima, ¿no? Vamos a colocarlo acá, ¿no? Esa esfera de color naranja va a llegar hasta una altura máxima, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí va a comenzar a decaer, ¿no? ¿Ok? Así como ha subido hasta su máximo, hasta su máxima altura, de repente la esfera estuvo por acá, ¿cierto? Por acá, y va a llegar a por acá, y finalmente va a caer acá. ¿Sí? Eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que la partícula, en este caso el esferita, cuando sea lanzada, o puede ser un balón también de fútbol, ¿no? Alguien lo patea. Imagínate, pues, ¿no? Que alguien del salón, pues, ¿no? Vamos a poner pues, a Gadi, ¿no? A Gadi, patea la pelota, ¿no? Ese Gadi, ¿no? Aunque él juega vóley, ¿no? Pero igual, ¿ya? Patea la pelota y la pelota hace así, ¿no? Un movimiento, ¿cierto? Ya. Entonces, si te has dado cuenta, acá tiene un alcance, ¿sí o no? Entonces, por eso que a esta distancia se le conoce como alcance horizontal, ¿ya? Este es su alcance horizontal, ¿sí? Este es el alcance horizontal, ¿ya? Estamos reconociendo los elementos. Nuestra primera clase va a ser la primera hora netamente teórica, ¿sí? Alcance horizontal, yo quiero que me entiendan. ¿Ya? En algunos libros lo vas a encontrar como L.
normalmente le colocan la letra L, ¿sí? Para denotar el alcance horizontal, usan la letra L, ¿ok? Pero ya, tú ya sabes a qué se refiere. Yo no quiero que te aprendas la letra, quiero que te aprendas primero qué es, que este es el alcance horizontal, ¿cierto? Ahora, esta altura ya la conoces, ¿verdad? Esa es lo que lo conocemos la vimos en este caso, esta altura la hemos visto en movimiento vertical de caída libre, ¿sí o no? Ese es lo máximo ¿no? Y esta es la altura máxima, pues, ¿no? ¿Cierto? Esta es la altura máxima, ¿ok? Esa es la altura máxima, ¿ok? Ya está, por ejemplo, ahí estamos. Estamos hasta ahí todo bacán, ¿ok? Altura máxima. Entonces, esta es la altura máxima. Y ahora yo te dije bien claro que en la altura máxima, ¿tenemos ahí nosotros velocidad vertical? No tenemos velocidad vertical. ¿Cierto? Entonces, habíamos dicho que esta partícula ha sido lanzada con una velocidad, ¿cierto? Esa velocidad va a tener una componente, va a tener dos componentes, ¿cierto? Esa velocidad, ¿no? Exagerando, ¿ya? Ahí está. Tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Que normalmente es un ángulo, pues en este caso, ya para ustedes este ángulo va a ser conocido, ¿sí? Va a ser un angulito. Vamos a poner el angulito alfa mejor, ¿ya? Alfa, ¿ok? Va a ser un ángulo alfa. Y este ángulo alfa, aunque no lo creas, está relacionado con los triángulos notables, ¿no? 37, puede ser 60, puede ser 30, ¿qué más? 45, ¿entiendes? O sea, ese ángulo ya es conocido, ¿ya? Ese ángulo va a ser conocido. Ahora, claro que normalmente esta velocidad tiene un módulo, pues, ¿no? La velocidad es un módulo, B, ¿no? Vamos a llamarle que esta velocidad es B. ¿No? Su módulo, tamaño, ¿no? 20, 30 metros por segundo podría ser, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tiene su tamaño, esa velocidad. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, esta velocidad al estar inclinada tiene una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Recuerda que la componente vertical horizontal de ahora en adelante, cuando avancemos conmigo las clases, esa velocidad esa no va a cambiar. La horizontal no cambia, se va a mantener intacta, ¿ya? Ustedes como son damas, esa velocidad no cambia, la horizontal no va a cambiar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que su componente horizontal trabaja con el MRU, ¿cierto? Por lo tanto, esa velocidad no cambia. Quiere decir que en este punto sigue siendo la misma, en este punto sigue siendo la misma, en este punto sigue siendo la misma y en este punto sigue siendo la misma. ¿Ok? Listo. Yo lo voy a colocar acá como B sub X, ¿no? La velocidad en el eje horizontal. B sub X. ¿Ok? B sub X le vamos a llamar, ¿no? Y ese valor se va a mantener. Acá también va a ser así, ¿no? B sub X. También, en todos los puntos va a tener ese mismo valor. ¿Ya? Va a ser la velocidad en el eje X. ¿Sí? Así, en todos los puntos, ¿ya? No importa, acá también. Y bueno, en la parte superior ya no tiene velocidad en el eje Y. ¿Por qué? Porque esta velocidad que normalmente yo le coloco voy. ¿Sabes por qué le llamo voy? Mira, a ella, no, vamos a poner otro color. Vamos a ponerle de color que resalte, un celeste puede ser. Ya. A ella. Sí, a esta componente normalmente yo le pongo voy. ¿Sabes por qué le pongo voy? Porque es la velocidad inicial en el eje Y. Normalmente yo le pongo voy, ya de forma práctica le pongo voy. Y esta rapidez iba a ir disminuyendo, porque acuérdate, conforme va avanzando, va subiendo, ¿qué pasa? Se hace más pequeñita. Por acá será así, ¿no? Y luego acá ya no hay nada, ¿no? Porque tú sabes que como esta es altura máxima, ¿cuánto vale su velocidad en el eje Y? Cero, ¿no? Acá no hay. ¿Cierto? Acá no hay. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí tienes más o menos el esquema de cómo es que se resuelve. Ese es el esquema nada más teórico, ya para que me entiendas. Claro está que esta velocidad alfa se relaciona con esto. Claro,
¿Sabes por qué se relaciona? Porque tú puedes colocarlas en un triángulo, pues, ¿cierto? De hecho, ¿no? Esas componentes que acabamos de ver, tú las puedes colocar en un triángulo. Ah, profe, lo que me está diciendo entonces es que si yo tengo esa velocidad, lo puedo transformar en un triángulo y lo puedo resolver como triángulos notables. La respuesta es sí, sí se puede, ¿ya? Porque son sus componentes de esa velocidad, ¿no? O sea, esa velocidad B que ves acá, si esta velocidad B, si quieres lo pongo como vector, va a estar formada por la velocidad inicial en el eje Y, que yo normalmente, como te mencioné, le pongo así. Velocidad inicial en el eje y va a estar formado por la velocidad horizontal en el eje X, que no cambia, ¿no? Que es siempre la misma, ¿cierto? Entonces, y ya al estar en un triángulo y al tener yo la componente de V, de hecho que yo ya lo puedo resolver, ¿no? Como si fuese un teorema de Pitágoras, ¿sí? Y el ángulo que está acá es alfa, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿vamos a utilizar los triángulos rectángulos para resolver? La respuesta es sí. Y con eso vamos a resolver muchísimos ejercicios. No necesitamos ya yo les voy a enseñar poco a poco. Con un ejemplo, ahora vamos a hallar todos los elementos. ¿Sí? Ahora, algo muy interesante. Por ejemplo, si esta velocidad de acá, supongamos que esta rapidez de acá sea 20, ejemplo, ejemplo. Acá tengo yo 20 como rapidez, pero hacia arriba, ¿no? Y esta altura es la misma, supongamos que esta altura es la misma. Resulta que acá, si yo tengo esto también, mira, resulta esto, ¿ah? Resulta que acá también es 20, pero para abajo. ¿Me entendiste? Voy a colocar otro colorcito, ¿ya? O sea, a ver, si acá yo le pongo, por ejemplo, de color, vamos a ponerle, sí, de color azul, ¿no? Este color. Si acá es 20 para arriba, como están a la misma altura, acá también es 20 para abajo. Me dejo entender, van a hacer lo mismo, van a tener el mismo módulo, pero ¿serán iguales las velocidades? No. ¿Por qué? Porque acá es hacia arriba sería 20J positivo y acá hacia abajo sería menos 20J. No son iguales. Pero en módulo, o sea, como 20, sí. Entonces, a ti te pregunta, si acá es 20 y están a una misma altura, ¿cuántos acá también? 20. ¿Entendiste? 20. También es 20 metros por segundo. ¿Por qué? Como están a una misma altura, tú sabes que este tiempo de acá hasta acá debe ser lo mismo de acá hasta acá. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se calcula la altura máxima? Yo ya no te voy a decir cómo se calcula, simplemente es este tiempo, 5t al cuadrado. ¿Sí? Esta es la parte teórica. ¿Ok? Ya está. Este es un ejemplo. Lo voy a capturar acá. Esa es la parte teórica que debes saber. Entonces, ¿qué debemos conocer como triángulos conocidos? Los triángulos 37 y 53, 30 y 60, 45 y 45. Por ahí de repente el de 16 y 74, ¿no? Que por ahí lo hemos visto, creo, en geometría, ¿no? No, en ángulos de posición vertical, ¿no? ¿Sí? Ahí lo hemos analizado como, ¿cierto? Esa parte. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a elegir un ejemplito por acá para poder resolver. Ahora sí. Ya, este es movimiento parabólico, ¿no? Ya, ok. Justo ya les mencioné, ya les hice la teoría. Ya, ahora vamos a resolver ejemplos, ¿ya? Vamos a resolver un caso, vas a entenderme, te voy a explicar bien bonito esta parte. Ya, a ver, a partir de este ejemplo, vamos a hallar todo. Yo me acuerdo que en las preguntas que yo a ustedes les enseñaba,
les enseñaba, en este caso, les pedía todo, ¿sí? Todo, ¿no? Que calculen la altura máxima, todo el tiempo, todo eso, ¿no? Y entonces vamos a analizar, ¿ya? Un ejemplo práctico para que ustedes puedan comprenderme, ¿ya? Ya estoy eligiendo uno, ¿ya? Pasito, paso, 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 paso. Ya está, acá hay un caso. Ya, fíjense, acá hay un caso. Ya. Para este caso, que voy a colocar acá, mira, ahí está ese caso. ¿Sí? Es nada más, ¿ah? Esos son los únicos datos que el problema me va a generar. Y con eso me puede pedir todo, ¿ya? En primer lugar, lo que te pueden pedir, ojo, en primer lugar, lo que te pueden pedir es que tú calcules el tiempo de subida, ¿ya? Ok, el primer paso, tiempo de subida, eso te van a preguntar. Lo otro, como tú sabes que son iguales, tú puedes calcular ya el tiempo de bajada, ¿cierto? El tiempo de bajada, ¿ya? Tiempo de bajada también te pide, ¿ok? ¿Qué más te pueden preguntar con respecto al tiempo? El tiempo de vuelo, que sería la suma de los dos, ¿no? Como son iguales, hayas uno, lo multiplicas por dos si deseas, ¿no? El tiempo de, yo les voy a explicar, ¿ok? Listo. Entonces, estos tres cálculos tú lo tienes que manejar. Tienes que aprender a calcular eso. Lo primero tienes que aprender a hacer esto. Tiempo de vuelo, tiempo de bajada y tiempo de subida. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo lo haces? Recuerda que acá esto es 50, ¿cierto? Esto es 50. Entonces lo tenemos que descomponer. Ya, lo que tienes que hacer es eso, descomponer. Entonces, esa velocidad de 50 tú lo vas a descomponer en dos, pues, ¿no? Ya te había dicho, ¿no? En una horizontal y en una vertical. Profesor, ¿siempre es así? Sí, siempre es así. ¿Ok? Ahí está, las dos. Pero como tú ya conoces al triángulo de 37, esto es lo más bonito, ¿no? Porque ya lo has visto, ya lo hemos analizado muchas veces. Tú sabes que acá esta componente es 3 por algo, ¿sí o no? Por proporciones lo vamos a resolver para que sea más elegante. Ah, profesor, acá es 4 por algo. Y la hipotenusa tú sabes que es 5 por algo. Si tú has entendido los conceptos básicos de geometría de las proporciones en los triángulos rectángulos notables, ¿sí? Entonces con esto trabajas. Recordar que, ¿no? Para los que algún día van a tener acceso a los videos, recordarles pues que esto es un triángulo aproximado, ¿no? No es que sea 3 ni 4, ¿no? Pero podemos aproximar, ¿sí? Para trabajar. Entonces, si acá es 50, fíjate, mira Melinda, mira mí acá, observa, si L es 50, porque te dicen como valor es 50, ¿cierto? Metros por segundo. Entonces automáticamente tú dices, ¿no? Allá, si es 50, este 5, ¿por qué número lo multipliqué? Por 10. Y esa multiplicación por 10, ese factor 10, lo tienes que distribuir a todo, porque recuerda que el triángulo simplemente se ha convertido en un triángulo semejante al triángulo de 3, 4 y 5, ¿sí o no? De multiplicarle por su constante de proporcionalidad. ¿Ya está? ¿Y con eso has hallado todo? Sí, porque recuerda que la componente horizontal nosotros la vamos a llamar Bx, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya, entonces, nuestra velocidad horizontal ya la tenemos. Entonces, nuestra velocidad en el eje X, ¿cuánto es su valor? 4 por 10, 40 metros por segundo. Ya lo tenemos ya. Nuestra rapidez a componente. ¿Sí o no? Ah, también te dije que la vertical normalmente yo le llamo voy, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y. La velocidad inicial con la que está empezando. ¿Cuánto es 3 por 10? 30. Ahí está, ¿ves? 30 metros por segundo es su rapidez inicial. Ah, profe, ¿con eso sale todo? Por supuesto. Ahora te voy a explicar el método práctico. ¿Te acuerdas que cuando yo te enseñé, te dije, para que llegue a la altura máxima, si ella era, si esta rapidez era 40, tú me decías 40 metros por segundo. Ah, profe, ¿cómo hallamos este tiempo?
Facilito, ¿sí o no? Aplicabas Vegeta, ¿no? ¿Sí o no? Vegeta. Donde ese tiempo sería igual a esa rapidez dividido entre la gravedad, ¿sí o no? O sea, si esta rapidez es 40, lo divido entre 10 y el tiempo de subida sería 4 segundos, ¿sí o no? Ya, pues acá es lo mismo. Entonces, para calcular el tiempo de subida, escúchame, para calcular el tiempo de subida, una vez que has hecho tu descomposición, lo único que vas a aplicarle acá es, para calcular el tiempo de subida, T sub S, tú vas a dividir el voy, lo vas a dividir entre 10. Profesor, ¿siempre entre 10? Sí, porque la gravedad en este caso estamos considerando 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si tú divides entre 10, dime por favor cuánto sería ese tiempo de subida. Divides, pues no, sería 30. Vamos a probar acá, ¿no? 30 dividido entre 10. ¿Y eso cuánto te da? 3 segundos. Mira, qué bonito. Ya tenemos el tiempo de subida. 3 segundos. Profesor, el tiempo de bajada lo voy a calcular otra vez. ¿Para qué? Si sabes tú que, ¿te acuerdas? Que el tiempo de subida era igual al tiempo de bajada, ¿sí o no? Eso lo dijimos en el movimiento vertical de caída libre, entonces. Si se demoró 3 segundos en subir, entonces, ¿cuánto se demoró en bajar? 4. Entonces, el tiempo de bajada, vamos a poner así, ¿no? Tiempo de bajada, si te pregunta, también sería 3 segundos. Ah, profe, ¿quiere decir entonces que el tiempo de vuelo es la suma? Claro, pues es la suma. O simplemente lo duplicas, ¿no? Si tu tiempo de subida fue 3 segundos, tu tiempo de bajada también 3 segundos, 3 más 3, ¿cuánto es? 6 segundos. Entonces, tu tiempo de vuelo, T sub V, vamos a ponerle así, sería la suma, ¿no? O sea, ¿cuánto? 6 segundos. ¿Me entendiste? Y has aprendido a calcular tiempo de subida, tiempo de bajada y en este caso tiempo de vuelo. Entonces nos quedamos pues con nuestra pequeña formulita. Acá vamos a colocar nuestra primera formulita. Entonces nuestro tiempo de subida lo vamos a calcular en este caso como la velocidad inicial en el eje Y, como voy, dividido entre la gravedad, ¿no? Que para nosotros en este caso, como la gravedad es ¿cuánto? 10, nuestro tiempo de vuelo será pues voy, velocidad inicial en el eje Y, no, rapidez inicial en el eje Y, dividido entre 10. ¿Sí? Y bueno, y eso nos va a salir en segundos, ¿no? La unidad va a ser segundos. Ahí tienes la fórmula. ¿Sí? Ya. Ahora, en el siguiente Zoom te voy a enseñar a calcular el alcance horizontal, la altura máxima y más cositas. ¿Ok? Listo.